os recuerdo que la edición genética es lo que queremos aplicar a esos ratones y a todas las personas con distrofias de retina. Ya se ha hecho, ya hay un primer tratamiento aprobado para una patología, hay muchísimos en ensayo clínico y lo que queremos es también para las patologías de Cantabria pues tener esa tecnología. Él nos va a explicar un poco cómo funciona todo eso. También tenemos a Pedro Lax, catedrático de la Universidad de Alicante, que nos va a hablar de un ensayo que estamos haciendo para analizar la microbiota intestinal en los pacientes con distrofias de retina. Es un tema que para otras patologías ya se ha estudiado, pero para distrofias es un estudio pionero y nos va a contar un poco los resultados. Y después tendremos al doctor Ángel de la Mora, que la mayoría conocéis, que le agradezco especialmente estar aquí, es una grandísima persona y nos va a poner un poco todo esto que estamos hablando en el ámbito de Cantabria. Y bueno, al final tendremos un coloquio en el que me gustaría que todos podáis participar, cualquier cosa que se os ocurra, cualquier duda, cualquier comentario, incluso felicitaciones, podéis hacerlo al final. Así que bueno, para empezar, un aplauso de nuevo para el profesor Nicolás Cuenca Navarro. Adelante, Nicolás. Sí, atrás están... ¿Prefieres que te... No, atrás de todo. Sí. La otra me da miedo porque alguno va a ser el proyector. No, el proyector de ahí se puede apagar. Ahí se apaga uno un poco. Sí, se pueden apagar. Y hay otros ahí. Están a ese lado. Ese proyector, sí. Ahora. Hay que tocarlo, pero ¿Sí? sí. Vale. A ver, yo prefiero hablar de pie porque estoy acostumbrado a hablar de pie. ¿Al fondo se oye? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, ahora entramos en la parte más científica de lo que estamos haciendo en el laboratorio, pero lo que quiero hacer es explicarlo en palabras sencillas que lo entendamos todos, ¿no? Les voy a intentar hacer un poquito más de divulgación de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el interés? Para que entendamos todos cuál es el objetivo y cómo vamos a intentar conseguir el objetivo que es curar a las personas, ¿vale? Entonces, en principio ya hemos comentado el grupo de investigación que vamos a pasar. Este es el famoso árbol que nos hemos llevado la grata sorpresa de recibirlo en grande, ¿no? Y esto hay que decir que quien ha hecho este árbol genealógico ha sido Jesús, ¿eh? No hemos sido nosotros, ha sido el mérito de él quien ha hecho este árbol genealógico, ¿no? Entonces, en principio, a ver, ¿en qué consiste la patología? La patología consiste, para recordarlo un poquito, en que los fotorreceptores que tenemos en la retina son los encargados de recibir la luz, ¿no? Y activarse y activan a otras células de la retina. Aquí tenemos, hay una diapositiva en la cual tenemos los fotorreceptores y que contactan con otras células de la retina que se llaman bipolares, y luego hay otras célulitas que son las ganglionares que mandan un cable, un axón para conectar al cerebro. Entonces la luz llega al fotorreceptor bipolar, ganglionar y al cerebro, ¿vale? Y entonces, en este fotorreceptor hay varios compartimentos. Hay un compartimento que es un compartimento muy alargado, en el cual hay unos discos que es como una pila de monedas, unos discos que están formando una pila de monedas, que ahí es donde la luz llega, estimula una serie de compuestos y genera esa corriente eléctrica, bipolares y ganglionares. ¿Qué ocurre en esta patología? Aquí tenéis una fotografía de la retina humana, donde están los conos y los bastones, que son los dos tipos de fotorreceptores. Los conos los utilizamos para ver los colores y cuando hay mucha luz, y los bastones en blanco y negro cuando hay poca luz. Entonces, y tiene
tienen estos discos que están unos encima de otros formando bueno, una pila de monedas. ¿Y qué ocurre? En la mutación que tienen los afectados, para que esos discos estén unos encima de otros, hay una proteína que los ordena muy bien, unos encima de otros, que es la periferina. ¿Y qué ocurre? Cuando hay esta mutación, la periferina no se fabrica. Y entonces los discos, en vez de estar bien ordenaditos, ¿qué ocurre? Que se desorganizan. Y están, pues, así. Aquí, en la fotografía de la izquierda, están estos discos paralelos bien organizados, y en la fotografía de la derecha están desorganizados. ¿Y qué ocurre cuando están desorganizados? Que la célula no funciona, el fotorador no funciona. Por lo tanto, va a llegar la luz y no va a transmitir esa información. Eso es lo que ocurre en esta patología. ¿De acuerdo? Y entonces, en el proyecto hemos generado, en colaboración con Manuel Sánchez Martín de la Universidad de Salamanca, aquí hay un vídeo de un ratoncito a la derecha, y este ratoncito lo que se ha hecho es, utilizando la tecnología de CRISPR, lo que se ha hecho es producirle la misma mutación que tienen los afectados de la familia. Entonces podemos decir que es un ratón avatar, que en realidad tiene la misma. ¿Qué hemos hecho? Hemos estudiado a este ratón, ¿no? Y hemos estudiado a este ratón con todas las técnicas que utilizan los oftalmólogos. Le hemos hecho una OCT, que todo el mundo más o menos le ha hecho una OCT, le hemos hecho un electrocardiograma, le hemos hecho también una prueba de comportamiento, porque le tenemos que preguntar, al ratón le podemos preguntar si ve o no ve. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo que hacemos es, tenemos cuatro, lo ponemos en una caja grande con cuatro televisores a los lados, y en un pedestal ponemos al ratoncito. Y hay unas barras blancas y negras que giran a la derecha o a la izquierda. Si las barras giran hacia la derecha y el ratón mueve la cabeza de la derecha, es que lo está mirando. Y por eso, así podemos hacer la agudeza visual. La agudeza visual del rostro, pues ahora los oftalmólogos nos dicen, lee la letra esta, la lees, pues hasta qué nivel lo lees. Eso un rato no lo podemos hacer, por eso utilizamos esta otra técnica de cuando mueve la cabeza. ¿Vale? Y así le hacemos todas estas pruebas. Le hicimos todas estas pruebas al ratón, pero aquí tenemos, tenemos que analizarla, y medimos el mucho ratón al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 9 meses, hasta el año, ¿no? Y que con estas pruebas de esta OCT de los ratones, también hacemos una OCT de los ratones, antes nos preguntaban cómo el ratón estaba quieto. A muchos de os habéis hecho una OCT, ¿verdad? Y dicen, mira aquí, ¿cómo van a hacer? Mira aquí, para el ratón no le podemos que esté quieto. Entonces lo que hacemos es anestesiarlo, ¿vale? Para que esté quieto, y así le podemos hacer una OCT, ¿no? Y así estudiamos cómo se degenera la retina de este ratoncito. Le hacemos también el electroretinograma, que es un poquito otra prueba fisiológica, no lo voy a explicar los electroretinogramas, pero también como a estos ratoncitos los podemos sacrificar y podemos ver, podemos analizar el número de filas de fotoreceptores. Y hemos visto, este es un a la izquierda, tenemos unas celulitas en verde para que quien las pueda ver, alargadas, que son los conos, y luego otras celulitas en azul, que son los bastones. Y vemos cómo con el tiempo se va muriendo. Bien, entonces analizamos así la progresión de la patología en los ratoncitos. También estudiamos cómo se conectan los fotoreceptores con la bipolar que he dicho antes, etcétera, etcétera. Y también hemos visto que dentro de la retina hay una inflamación. Hay unas células que se activan y hay una inflamación de la retina. Y esto es importante, el saber que hay una inflamación, para lo que luego va a explicar Pedro Gas, ¿no? Que hay una inflamación de la retina, para que veáis lo que va a explicar Pedro, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay unas células, que es la microglía, las células de Müller que se activan, etcétera, etcétera. Y efectivamente, vemos que en el ratón también se desorganiza la zona de la pila de monedas, también está desorganizada.
cura el ratón? ¿Vale? ¿Cómo vamos a curar al ratón? Pues con terapia génica, aplicando la técnica de CRISPR. ¿Vale? Entonces, voy a intentar explicar ahora en qué consiste esto de la terapia génica, ¿vale? Y de los CRISPR con palabras sencillas, para a ver si logro transmitir la idea. En principio todos sabemos que en la célula hay un núcleo y hay un citoplasma. Y todo el mundo sabemos que dentro del núcleo está la información genética, y esa información genética está dentro, está el ADN, ¿no? Eso yo creo que todo el mundo más o menos lo sabemos. Y en el ADN hay un código de 4 letras, adenina, timina, tirosina y guanina, que según se ordene ese código, vamos a fabricar una proteína. La proteína, en el caso de esta patología, ¿cuál es? La periferina. Y ahí ese ADN tiene toda la información para fabricar todas las proteínas de nuestro cuerpo. Y hay porque fundamentalmente estamos hablando de proteínas. Proteínas para las células de la piel. Toda la estructura de nuestro cuerpo, el colágeno, que está de moda, proteína. Todo nuestro cuerpo, la estructura, está formada de proteínas. Pero también todas las reacciones químicas, todo nuestro metabolismo también interviene en proteínas. ¿Vale? Por lo tanto, son importantes. La información genética está en el ADN y está esas proteínas. ¿Vale? Y entonces, aquí tenemos los cromosomas, ¿vale? Los cromosomas donde está el ADN, ¿no? Y entonces, dentro de cada cromosoma hay pedacitos. Cada pedacito es lo que llamamos un gen, es la que lleva la información para fabricar una proteína. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Le seguís todo más o menos? Vale, bien. Entonces vamos a poner un ejemplo para ver si nos aclara. Vamos a pensar que en el núcleo es como si tuviéramos una biblioteca, ¿vale? Y tenemos muchos ordenadores. Cada ordenador es un cromosoma, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a tener un ordenador que tenga la información de todos los libros de historia. Un ordenador que tenga la información de la ciencia. Un ordenador de las novelas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que dentro del ordenador de las novelas tenemos un gen para fabricar un libro. Un libro sería por ejemplo, el Quijote. ¿Vale? Entonces, tenemos un ordenador, hay un archivo donde tengo la información para fabricar el Quijote. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí el ordenador de las novelas y hay un trocito donde tenemos el Quijote. Todos sabemos lo que es un USB, ¿cómo se llama? Un pendrive, ¿vale? Vamos a coger un pendrive y nos vamos a ir a su ordenador del núcleo y vamos a copiar el archivo, el gen del Quijote, ¿de acuerdo? Y voy a ir al citoplasma, me voy al citoplasma y voy a conectar este gen en algún sitio de la célula para fabricar el Quijote. ¿Y qué hace hacer, por ejemplo? Pues una impresora. Cojo el pendrive, lo pongo en una impresora y empiezo a fabricar ¿qué? Las hojas de quién? Del Quijote. ¿De acuerdo? Y eso es la célula que lo hace. Pues lo hace los ribosomas, que es una estructura, un orgánulo de la célula. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya tenga la proteína, que en este caso es la periferina, que es ¿quién? El Quijote. ¿De acuerdo? Y, bueno, aquí he puesto rodoxina, la rodoxina es otra proteína importante en la fototraducción. ¿Vale? Por ejemplo, este es un ejemplo de una mutación genética. ¿Qué ocurre? Si en el libro que hay dentro del ordenador hay un error, hay un cambio de la letra, de la adenina, citosina, guanina, si tenemos un error, ¿qué va a pasar? Pues una mutación genética.
Por ejemplo, aquí he puesto una foto en la derecha de copito de nieve. Creo que todo el mundo está por aquí sabe bien el copito de nieve. Un gorila blanco que estaba en Barcelona. ¿Qué le pasaba a ese gorila? Que tenía una mutación en la proteína que da el color a nuestros ojos, a nuestro pelo, ¿vale? Y entonces era albino. Era la melanina. Vale, vamos a coger el Quijote. El Quijote, ¿cómo empieza el Quijote? En un lugar de las Manchas. Y es la combinación de cuántas letras. 27, que son las letras de la enfermedad mayor. ¿Vale? Entonces, combinando 27 letras, tenemos el Quijote. Combinando las 4 letras del ADN, tenemos la información para fabricar la periferina, en este caso. ¿Qué ocurre si cambiamos solamente una letra del Quijote? Vamos a coger el Quijote y le vamos a quitar la E del principio. Si le quitamos la E del principio, ¿qué pasa? Vamos a quitar una sola letra, la E, la quitamos. ¿Qué ocurre? Pues el Quijote empezaría así. Empezaría no en el pulgar, ya no tengo Quijote. Y he cambiado solamente una letra. Es lo que pasa en el gen de la periferina. Cuando hay un cambio de una sola letra, de las 4 que hay un solo cambio, ya no se fabrica la proteína. ¿Entendemos lo que es ahora? Y eso es normal. Nosotros estamos aquí por mutaciones. El ser humano está aquí, todas las especies estamos aquí, porque constantemente, durante la evolución de las especies, ha habido mutaciones. Unas son buenas y otras son malas. Otras afectan y otras afectan menos. Yo tengo mutaciones. Pues yo tengo calvo, tengo gafas, etcétera, etcétera. ¿No? Hay algunas que son mejores y otras que son peores. ¿Vale? E incluso, estadísticamente, a lo mejor yo tengo mutaciones relacionadas con distrofias retinianas. ¿No? Lo más probable es que yo tenga alguna. Pero tiene que coincidir pues, con las familias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es genética. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Esa mutación genética, ¿qué ocurriría ahora? Llegaríamos, si hay una mutación en ese ordenador, copiaría el USB, pero tendría un error y entonces iría a la impresora y aquello no funcionaría y el Quijote, pues no tendría el Quijote. No se fabrica el Quijote. Y entonces, ¿en qué consiste la terapia génica? La terapia génica que se está haciendo ahora en pacientes y en la clínica diaria ya se hace terapia génica en un gen que es el R65 de amaurosis congénita de Leber, que ya está en humanos. En España se han tratado a 30 personas ya. Y voy a explicar cómo se hace. En realidad, lo que se hace en la terapia génica es que, como el ordenador ya no tiene esa información, voy a utilizar yo un adenovirus asociado, ¿no? Un vector, algo que voy a meter dentro de ese vector, de transportador. Es un transportador donde dentro de ese transportador voy a meter yo la información del Quijote, la buena. ¿Y qué voy a hacer? Ese transportador va a entrar a la célula, el Quijote, la información buena del Quijote va a entrar en el núcleo y ahora, ¿qué ocurre? Voy a poder conseguir con el pendrive copiar la información buena. Copio la información buena y ¿qué va a pasar? Salgo fuera, me voy a la impresora y puedo fabricar el Quijote. Puedo fabricar la periferina. Esa es la terapia génica, que es lo que estoy diciendo ya que se está haciendo. Aquí hay un vídeo de Noa, Noa es esta chica de aquí, en el cual, ¿qué está haciendo la chica esta de aquí? Está viendo el móvil. Esta chica tenía una mutación en otro gen diferente, que es el R65, y pues tenía problemas de caminar por la noche, tenía que ir con un bastón, problemas en la escuela, no podía leer bien, y ahora puede ver el móvil. Ahora no hace falta por la noche que lleve el bastón. Y eso es una realidad ahora. Y en España, en esta patología, ya se ha conseguido
Nosotros estamos con la periferia. Hay grupos que han estado investigando en R65. Y aquí este es el perro, a la izquierda hay un perro que se llama Lancelot, que fue el primer perro que se curó que tenía la mutación del R65. ¿Vale? ¿Está claro aquí lo de la beta génica? ¿Cuál es la diferencia con el CRISPR? La diferencia con el CRISPR, bueno, esto es una carta, cómo escribía una persona antes de hacerle la terapia y cómo escribía después. Quien pueda ver, el que no pueda ver aquí a la izquierda, hay unas letras que casi no se entienden, unas para arriba, otras desorganizadas, y después de la terapia pues ya se puede entender la letra y están todas muy bien organizadas. Vale. ¿Cuál es la diferencia con CRISPR? La diferencia con CRISPR es la siguiente. Tenemos el ordenador con la mutación. Y ahora, dentro de ese transportador, no vamos a meter el Quijote. Lo que vamos a meter es un ingeniero informático pequeñito. Un ingeniero informático que hace repara ordenadores, ¿vale? Vamos a meter unas herramientas genéticas, un ingeniero informático en pequeñito, que lo que vamos a hacer es meterlo en el ordenador. ¿Y qué va a hacer este ingeniero informático? Pues ponerle el aire al libro del Quijote. O si antes teníamos una mutación que se había cambiado una letra, una A por una T, etcétera, etcétera, ¿qué hace? La repara y pone la letra correcta. De la A, T, pone la correcta y ¿qué ocurre? Reparamos la mutación. Y entonces, como reparamos la mutación, podemos copiar el USB, podemos ir al ribosoma, a la impresora y ponemos la proteína correcta. Esa es la estrategia de CRISPR, reparar las mutaciones. Y eso es lo que queremos hacer con quién? Con el ratón. Para hacer esto, ¿qué lo estamos haciendo? Bueno, es importante saber que esta tecnología empezó en la Universidad de Alicante. Eso ya lo expliqué cuando vine, pero hay que recordarlo, que proviene de la Universidad de Alicante, de un compañero de departamento mío y de Pedro, ¿no? Pedro es el director del departamento de Fisiología, Genética y Microbiología, que va a hablar ahora después, y se inició en Alicante. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que él describió la tecnología, describió para qué sirve, etcétera, etcétera, pero hubo otras dos chicas que dijeron, pues esto lo podemos aplicar a hacer toda la terapia con CRISPR. Bueno, a ellas dos le han dado el premio Nobel, estaban tres, a las dos le han dado el premio Nobel, a Francis no. ¿Por qué? Pues bueno, habría que analizar el porqué. No, pero no vamos a entrar en ese problema. Y es una revolución a todos los niveles. Ya incluso ya se está utilizando en terapia, por ejemplo, de una enfermedad de la sangre, que es la anemia falciforme, ya hay gente que se está curando. Hay que decir que la retina, la neurociencia retiniana, ya hay ensayos clínicos en humanos en otros genes. Es decir, que estamos encaminados, porque ahí ya que están aplicando en humanos esas técnicas de CRISPR para otras distrofias retinianas. ¿Vale? Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que estamos haciendo es que aquí todo el mundo conocemos, por ejemplo, lo que es un procesador de texto, más o menos el Word, ¿no? Ahora mismo podemos escribir en el Word y podemos copiar una palabra, le quito esto, le quito otro. Pues esto mismo que podemos hacer en un procesador de datos con cualquier libro, lo podemos hacer ahora con el ADN. Lo podemos hacer. Es complejo, pero lo podemos hacer. Y hay que decir y fijaros que antes de tener los ordenadores, antes de tener las máquinas de escribir, teníamos un lápiz y borramos con una goma de borrar para cambiar. Cuando nos equivocábamos, nos corregíamos con una goma de borrar, ¿no? Luego, ¿qué pasó? Con la máquina de escribir, ¿qué hacíamos? Pues corregíamos con el Tipex, ¿recordáis? El Tipex. Ahora no hace falta ni goma de borrador, ahora con poner el procesador de texto, pues bórrame esto y copy-paste, y lo copias y lo arreglamos, ¿no? Y con este ejemplo quiero decir que con la tecnología de CRISPR estamos todavía con el lápiz y la goma de borrar. Es decir, durante los últimos años la evolución va a ser exponencial. Está cambiando constantemente esta tecnología. Y prácticamente vamos a llegar a unos
tenemos que desarrollar una guía que es una serie de nucleótidos, para ser un poquito una palabra más compleja, que puedan reconocer dónde está la mutación. ¿Vale? Habéis oído que lo de esto de CRISPR es cortar y pegar, ¿no? Claro, eso de cortar y pegar, ¿qué es? ¿No? A lo mejor por el ejemplo que he puesto yo es un poquito más sencillo, ¿no? Cortar y pegar es porque cuando se reconoce dónde está la mutación, hay una enzima que es la Cas9 que corta las fibras de ADN y luego le tenemos que dar la secuencia correcta para que la célula lo repare. ¿Vale? Pero lo tiene que reparar si las células se dividen. Si no se dividen, con esta técnica de la Cas9 no se puede reparar. ¿Vale? Pero hay una nueva técnica que es el prime editing, que lo podemos traducir en castellano como editores de calidad, que lo que hace no es que corte las hebras, sino que el ADN está formado por dos hebras, ¿no? Que lo que hace esta técnica es abrir las dos hebras y repararlas, ¿vale? Por lo tanto, la célula no se tiene que dividir, que es el caso de los transistores. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora o qué es lo que vamos a hacer? Pues lógicamente tenemos este ratón y tenemos también células del ratón, que son células de la oreja del ratón. Hemos cogido unas células que se llaman fibroblastos para intentar, claro, tenemos que ver qué guía ponemos, que tenemos que hacer pruebas antes de ir al fotorreceptor. Entonces tenemos los fibroblastos del ratón y tenemos los fibroblastos también de la piel de Pedro y de Jesús, que vinieron a Alicante y le hemos sacado células de su piel para conseguir fibroblastos. ¿Qué es lo que hemos hecho durante ese tiempo? Hay que recordar que la ciencia es lenta, no hace un experimento que te sale a la primera. Que te sale a la primera, tienes que cambiar esto, hemos tenido que modificar conforme salen técnicas nuevas, pues tenemos que hacer técnicas nuevas, etc. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Pues hasta ahora hemos conseguido con los fibroblastos del ratón, y también vamos a utilizar otras células, que es la G293T, porque es una célula que se divide mucho mejor y hemos conseguido este tipo de células también con la misma mutación que la familia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que recordar una cosa muy importante. Cuando tenemos una mutación, la tenemos en todas las células. No solamente tenemos la mutación en los fotorreceptores, todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma mutación. Todas las células del ratón tienen la mutación de la periferina. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hemos cogido fibroblastos del ratón y fibroblastos humanos y estamos intentando reparar con CRISPR estas células primero, para luego tener la experiencia y tener las guías más preparadas para luego ir a dónde? A curar el ratón. Entonces, nuestra idea, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora es con unos plásmidos que no voy a describir, donde está esa guía que decía antes, la que corta, que es la Cas9 y la secuencia correcta. Hemos intentado y hemos conseguido, por ejemplo, que los fibroblastos del ratón, ¿no?, los hemos reparado con la técnica CRISPR, ¿no? La eficacia no es que sea muy alta, tenemos que mejorar un poco la eficacia tenemos una eficacia alrededor del 16 y el 20%, ¿no? No es una eficacia total, pero tenemos que aumentar la eficacia. Pero ya hemos conseguido, por esa técnica sabemos que funciona, ¿vale? Y podemos reparar las células del ratón, los fibroblastos, ¿vale? Y luego tenemos que ir, o estamos ahora, ya hemos diseñado todo lo relativo a la técnica de prime editing, y es lo que ahora tenemos que tratar de hacer en los fibroblastos de los humanos, ¿vale? De los fibroblastos de Jesús y de Pedro, ¿vale? Y en ello estamos y intentamos, cuando tengamos diseñado cuáles son las guías que funcionan mejor, ¿qué haremos? Inyectarlo en el ojo del ratón para ver si podemos recuperar la vista
Y luego, y en humanos, lo que podemos hacer en colaboración con otros laboratorios, fundamentalmente laboratorios de Estados Unidos, de Denver, Colorado, actualmente lo que podemos hacer es conseguir de la piel de un paciente, podemos conseguir unas células madre que se llaman IPS, y a partir de las células madre IPS creamos retinas enteras. Por lo tanto, podemos tener a nuestra disposición 50 o 100 retinas idénticas a un paciente. ¿Lo seguís? ¿Qué ocurre? Lógicamente no podemos sacar la retina de una persona para intentar repararla, pero sí que podemos hacer retinas pequeñitas en el laboratorio para intentar curar a esas retinas, porque son idénticas a la retina que tiene la misma mutación que esa persona, y son retinas en pequeñito. Por ejemplo, aquí tenemos una retina de esto, tenemos los fotorreceptores, las bipolares, todas las técnicas que hemos visto antes, y entonces vamos a intentar reparar estos organoides. Si somos capaces de reparar estos organoides en humano, el trasladarlo a la clínica sería más fácil. ¿Vale? ¿Habéis seguido más o menos? Sí. Genial. Sí. Vale, entonces ahí estamos. Están trabajando. Y ahí están trabajando toda la gente que hemos dicho antes. Que esto no se hace uno, ni se hace en una semana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también es verdad que hemos probado otros compuestos farmacológicos. Unos han funcionado, otros no han funcionado. El año pasado, hace 2 años, el TUDCA pues no funcionó muy bien. El Nogestrel, que es otro que probamos también porque funcionaba en otras mutaciones, funcionaba. Es un compuesto antioxidante y antiapoptótico que funciona en otro actor. Aquí funcionaba un poquito menos, ¿no? Y últimamente hemos probado en acetilcisteína, ¿vale? Es un compuesto que en otros modelos animales ha funcionado. Ya se está haciendo en estudios de fase 3 en humanos. Se está haciendo, ahora hay un estudio, por ejemplo, que se ha hecho un estudio también en Alemania, en Tübingen, que está reclutando a gente para tratar con acetilcisteína. ¿Qué ocurre? Que tenemos que esperar a que esos ensayos clínicos nos digan si se puede utilizar, si no se puede utilizar, cuál es la efectividad, cuál es la seguridad, cuál es la cantidad que podemos utilizar o no podemos utilizar, y eso lo tiene que decir un oftalmólogo, ¿vale? No podemos decir, bueno, por lo tanto, bueno, yo creo que siempre hay que tener un consejo médico para tomarse cualquier cosa. ¿Cuáles son los resultados con el ratón? Pues con el ratón tenemos que le hemos dado en acetilcisteína, se lo hemos dado en el agua. Claro, no le podemos dar una pastilla, se lo damos en el agua. ¿Cuáles son los resultados? Pues le hemos dado estos ratoncitos. El problema, y uno de los problemas que tenemos con este ratón es que como imita muy bien la patología en el humano, ¿qué ocurre? Es lenta y progresiva, ¿verdad? En el ratón también es lento y progresivo. ¿Qué significa eso? Porque los experimentos que tenemos que hacer son muy largos. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar 9 meses para ver, o 6 meses para ver la flora, porque muchas
si es efectivo. A los 6 meses, pues tenemos, parece que sí, que hay una tendencia a que pueda curar, pero no nos tenemos que olvidar que el problema es que está desorganizado los segmentos externos. La pila de moneda está desorganizada y eso es muy difícil de corregir. Tenemos que cuidar que la célula no se muera. Tenemos que pensar en la salud celular. Y pensando en la salud celular, pues todo lo que hemos hablado de alimentarse bien, de hacer ejercicio, etcétera, etcétera, de tener una buena actitud frente a la vida, eso también cura. ¿Vale? Los filtros. Y los filtros. ¿Vale? ¿Cuánta gente aquí utiliza los filtros continuamente? Levantad la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Vale? Los filtros es importante, ¿no? Y los filtros, y repito, la luz interna de las casas, que es luz azul, hay que poner luz cálida, luz amarilla, porque la luz azul tiene una longitud de onda muy pequeñita y afecta a la salud de la célula. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos ahí estamos con otros compuestos, ¿no? Entonces no voy a comentar toda esta gráfica porque es un poquito tal, pero bueno, siempre decir que el ratón es un buen modelo, que estamos intentando llevar a término la tecnología CRISPR y estamos viendo qué otros fármacos podemos ralentizar la degeneración. ¿Vale? Por eso un poquito la conclusión de la charla. ¿Vale? Pedro os va a hablar también de otro proyecto que algunos de vosotros Pedro, ya habéis participado en este estudio y Pedro nos va a comentar los resultados que hemos tenido. Buenos días, mi nombre es Pedro Lás y trabajo con Nicolás en este grupo de investigación de neurobiología de la medicina en Alicante y voy a contar los principales resultados que tenemos que relacionan la microbiota intestinal con las distrofias de la retina. Voy a hablar un poquito explicando primero qué cosa es esto de la microbiota, qué relación tiene con la neurodegeneración y luego contaré los resultados que tenemos hasta ahora de relación de microbiota con modelos de retinosis pigmentaria, cómo eso se ve afectado por la dieta, que también tenemos resultados anteriores, y los últimos resultados ya directamente relacionando microbiota con vuestra patología, con esta distrofia chorioareolar. Bueno, ¿qué es esto de la microbiota? Muchos sabéis que nuestro cuerpo está colonizado por millones y millones de microorganismos en nuestra piel, en nuestras cavidades, es decir, en la boca, en el pulmón, en cavidades, en órgano reproductor. Crecen millones y millones de microorganismos, donde más en el intestino. Ay, le he dado. ¿Cómo era el puntero? Bueno, sí. Es que no me hace. No hace falta puntero, Pedro. Bueno, sí, va. Me he ido. Si le doy este. No, lo pongo, perdón. Sí, es que no se puede. ¿Cuál es el punto? Pues sí, señor, ¿no? ¿En medio puntero? Ah, pues le estaba dando de la noticia. Vale, ahora sí, sí, perdón. Eso es esto de la microbiota que principalmente está en el intestino, ¿vale? Se estima que en nuestro intestino crece unos 100 billones de microbios, ¿de acuerdo? Eso es un número superior al de todas las células de nuestra sangre. Se estima que es un número similar al de la arena, a los granitos de arena de una playa. Entonces, una cifra descomunal de microorganismos que crecen en nuestro intestino. Se estima que son unas 500 especies y que representan una masa total de un medio kilo aproximadamente. Entre estos microorganismos la mayoría son bacterias, pero también se encuentran otros microorganismos como levadura
levaduras, hay virus, hay protozoos, ¿vale? Estos microorganismos, la mayoría, viven en nuestro intestino en una relación que se llama de simbiosis. Ellos tienen un beneficio, y es que se alimentan de lo que nosotros nos alimentamos. Aprovechan nuestros nutrientes y el entorno, están calentitos, están en un entorno ideal para su crecimiento. Pero también nosotros nos beneficiamos en esa simbiosis. ¿Nosotros qué recibimos de ellos? Pues nosotros nos beneficiamos porque ayudan a la digestión, porque aportan vitaminas. En esa digestión hay vitaminas que nosotros no podemos extraer de algunos alimentos y ellos las extraen para nosotros. Y una cosa muy importante, y es que ayudan al desarrollo de nuestro sistema inmune, al desarrollo de nuestra inmunidad. En función de que esos microorganismos que están en nuestro intestino crezcan o no adecuadamente, nuestro sistema inmune funciona o no adecuadamente. Voy a poner un ejemplo, un poco simple, sencillo, pero estos microorganismos también los encontramos en otros ámbitos de la vida, no solo en el intestino, sino que, por ejemplo, pues sabes que para hacer un buen vino, pues se utiliza una levadura, o para hacer un buen queso se utiliza una bacteria, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si en ese queso no ponemos la bacteria adecuada? Porque a lo mejor en lugar de tener un buen queso, tenemos una podredumbre de queso. Si en el vino no ponemos la levadura adecuada, pues en lugar de tener un buen vino, pues podemos tener un buen vinagre, ¿no? Pues igual ocurre en nuestro intestino. Si los microorganismos que crecen en ese intestino no son los adecuados, si se produce una anomalía, aunque sea pequeña, en las poblaciones de microorganismos que tenemos en el intestino, no se da el efecto beneficioso deseado. Incluso se puede dar el efecto perjudicial, como decía con el vino. No solo puede ser que el vino no sea de la calidad adecuada, sino que incluso sea malo y sea desechado. Entonces, los microorganismos, como decía, que están, eso sería la superficie del intestino, están interactuando continuamente con nuestras células intestinales y en esa interacción afectan a nuestra inmunidad. Pues se ha visto que debido a estas interacciones, la naturaleza de los microorganismos, las poblaciones de microorganismos que hay en nuestro intestino, van a afectar a la aparición y al desarrollo de enfermedades. En primer lugar, se vio que afectaban a enfermedades metabólicas, ¿no? Por ejemplo, una diabetes, obesidades, enfermedades cardiovasculares, tumores. Pero más recientemente se ha visto que el estado de esos microorganismos, que llamamos microbiota, esos microorganismos del intestino, su estado afecta a enfermedades neurodegenerativas, afecta a enfermedades mentales, como puede ser estado de ánimo, depresión, y afecta a estas patologías que a nosotros nos interesan. En enfermedades como Parkinson, Alzheimer, estas enfermedades neurodegenerativas, se ha observado ya hace unos años, clásicamente son los primeros estudios en este sentido, se observa que la microbiota, los microorganismos que hay en el intestino de animales que sufren, como digo, por ejemplo, un Parkinson, la microbiota de los ratoncitos modelo de Parkinson está alterada ligeramente, y que cuando corregimos la microbiota en el intestino de estos animales se produce un cierto beneficio. Bueno, eso se vio en Parkinson, Alzheimer, pero también se ha visto en enfermedades oculares. Más recientemente hay estudios que demuestran que en enfermedades oculares aparecen alteraciones en los microorganismos intestinales. Así hay enfermedades inflamatorias oculares, como por ejemplo pues una queratitis, un ojo seco, una conjuntivitis, pero también enfermedades de la retina, ¿no? Como por ejemplo una degeneración macular, un glaucoma. En nuestro laboratorio, viendo esto, como decía Nicolás, nuestro interés está, de una parte, claro, lo ideal sería, y nuestro foco es curar la enfermedad con los CRISPR, pero en tanto, pues también buscamos otra forma de terapia, que son pues formas de ralentizar, de mejorar, como decía Nicolás, con estas cosas ahora en
acetilcisteína, y entonces pues también miramos a ver esto de la microbiota, aprovechando estos estudios. Teníamos estudios, esto me olvidaba, hay estudios relacionados, posteriores a los nuestros, pero para que veáis un poco de retina, por ejemplo, con degeneración macular, ¿no? Que se observa que hay una alteración. Bueno, en nuestro caso concreto, nosotros teníamos, antes de empezar estos estudios con la periferina, tenemos otros modelos de ratón, tenemos un modelo de retinosis pigmentaria. Este tiene una ventaja que es más rápido, en apenas un mes tenemos resultados. Y entonces quisimos ver si en estos ratoncitos que tienen retinosis pigmentaria, tienen también una mutación y desarrollan retinosis, si su microbiota, si los microorganismos intestinales estaban alterados, para ver si existe también esta correlación. Y entonces tomamos, estos son ratoncitos con la mutación y estos eran ratoncitos sanos. Hicimos el seguimiento y entonces hicimos los estudios clásicos de ver cómo está la retina funcionalmente con el test optomotor, electrorretinografía que decía Nicolás, miramos la inmunohistoquímica para ver cómo estaban las filas de fotorreceptores, todo esto, y miramos la microbiota, miramos cómo estaban los microorganismos en el intestino. Vimos que hay una cierta heterogeneidad, pero que hay diferencias significativas en poblaciones de microorganismos. Esto es un poco a nivel de género, de especies. Hay especies de microorganismos que eran distintas entre el ratoncito sano y el enfermo, de manera que en el ratón enfermo había menos variedad de microorganismos. Algunas poblaciones no aparecían. Concretamente lo que observamos es que habían en el ratoncito hay algunas especies de bacterias que no aparecen, no crecen adecuadamente, y otras crecen en demasía, más de lo normal. Lo que observamos es que la mayor parte de las bacterias que no están creciendo en el ratoncito enfermo son bacterias importantes para la salud, porque afectan al desarrollo de la glucosa intestinal, al desarrollo de la inflamación. O sea, son microorganismos que se sabe que son beneficiosos. Entonces, los ratoncitos enfermos adolecen de algunos microorganismos que son beneficiosos para la salud. Pensamos que es porque el ratoncito sano y enfermo se cría en el mismo entorno, se cree que el único factor es el hecho de tener o no la enfermedad. Deducimos que estos cambios degenerativos que se producen en la retina, en este modelo de ratón, están relacionados directamente con los cambios en la diversidad de microorganismos en el intestino y con la ausencia de estas especies beneficiosas para el sistema inmune, para el desarrollo de inflamación. Paralelamente, hicimos otro estudio, porque nosotros sabemos que los microorganismos, esta microbiota intestinal, es afectada por la dieta, porque lo que nosotros ingerimos es su alimento. Entonces quisimos probar qué ocurre si nosotros modificamos la dieta. Y por ejemplo, introducimos en estos mismos ratones una dieta muy rica en grasa. ¿Vale? Se sabe que las dietas ricas en grasa producen alteraciones metabólicas y aumentan el riesgo de que aparezca obesidad, que aparezca diabetes. Quisimos ver qué ocurre con esta retinosis pigmentaria y qué ocurre con la microbiota intestinal, ¿vale? Sabiendo que esto va a afectar, como esto afecta a enfermedades, decimos, ¿qué pasa con nuestra enfermedad en concreto? Entonces, el experimento es similar. Tomamos los ratoncitos enfermos, los sanos, y a los enfermos la mitad le dimos una dieta normal, la que normalmente damos, una dieta equilibrada, y a la otra mitad le dimos una dieta muy rica en grasa. Miramos cómo estaban las retinas funcionalmente, miramos los fotorreceptores, qué poblaciones de fotorreceptores están vivos o no, ese tipo de cosas. Aquí están las micrografías del sano, de los enfermos, y lo que observábamos es que los ratoncitos que tenían una dieta muy rica en grasa tenían una degeneración más rápida, más acelerada. La dieta grasa es perjudicial para estos ratoncitos, ¿vale? Les afectaba también a la resistencia a la glucosa, había otras alteraciones de tipo metabólico, pero nosotros, concretamente mirando en la retina, veíamos que el grado de degeneración es mayor, aparece mayor inflamación en la retina,
hay un mayor estrés oxidativo, y miramos cómo estaba la microbiota, cómo están los microorganismos del intestino. Y lo que observábamos es que, si bien, decíamos, los ratones enfermos tienen una microbiota, microorganismos que son ligeramente distintos, menos variados, menos ricos, pues además, si a esos ratones enfermos le dábamos la dieta grasa, veíamos que la propia dieta grasa provocaba un descenso adicional en los microbios, en las bacterias que mejoran nuestro estado de salud, y aumentaban algunas bacterias que son perjudiciales, que son inflamatorias, ¿vale? O sea que el hecho de padecer la enfermedad, concluimos que el hecho de padecer la enfermedad implica una alteración en la microbiota, pero además, si alimentamos con una dieta rica en grasa, se acelera la patología y se producen cambios en la microbiota con proliferación de bacterias proinflamatorias. ¿De acuerdo? Bueno, pues para acabar, teniendo esto como base, esto lo publicamos hace un par de años, algunas cosas. Pues dijimos, vamos a ver con la familia, porque además teníamos la posibilidad de disponer de un número relativamente grande de pacientes. Decía Nicolás que esto no se encuentra habitualmente, tener una población numerosa de pacientes que tienen la misma mutación. Pues sabéis que hace ya un par de años pedimos unas muestras de heces para ver cómo crecían en ese momento las bacterias, estos microorganismos en vuestros intestinos. Y tomamos heces de los enfermos y de sus familiares más próximos, porque estamos viendo que los microorganismos se ven afectados por la alimentación, por una serie de factores, de tal manera que siempre es mejor comparar al paciente con su familiar, si puede ser, y si no, con la persona que habita más próximo. Hicimos estas comparaciones. Lo que tenemos hasta ahora, los resultados que tenemos hasta ahora es que, si bien la distribución, o sea, las poblaciones de microorganismos que crecen en los intestinos de los enfermos y de los sanos son similares, hay diferencias en los porcentajes que encontramos de algunas poblaciones de bacterias. Algunas poblaciones de bacterias no crecen en el mismo porcentaje, en la misma cantidad, sino que hay diferencias. Se ve, aquí hacemos un diagrama y este nube de puntos serían los sanos y esos son los enfermos. Y ves que existe como una separación. Hay poblaciones de bacterias que crecen de forma distinta. Cuando vamos a analizar concretamente qué bacterias son las que están creciendo distinto, hemos ya identificado algunas especies concretas de bacterias que en los pacientes están disminuidas. ¿De acuerdo? Las hemos identificado, hay alguna también aumentada, pero principalmente se observa disminución en algunas especies. Hemos observado que esas especies que están disminuidas tienen papeles, roles, funciones importantes relacionadas con procesos importantes que afectan a nuestra salud. ¿Vale? Algunas de esas bacterias son bacterias que ya se están utilizando, las que están deficitarias. Algunas de esas se están utilizando como suplemento en otros estudios, porque cuando se detecta que hay un déficit en alguna bacteria, alguna población de microorganismos en un individuo, ese déficit se puede suplementar. Eso es relativamente fácil. También se puede reducir cuando hay poblaciones que están en exceso. Eso es un poco más complicado, porque ahí habría que tratar con antibióticos, es más complicado. Pero suplementar cuando hay poblaciones de bacterias que están en déficit es relativamente fácil. ¿De acuerdo? Podemos suplementar. Entonces, en lo que estamos ahora es en identificar concretamente qué bacterias son, qué función tienen. Estamos terminando ese estudio. Hemos tenido algunos retrasos, porque dice Nicolás, no siempre es facilísimo. Nuestro deseo siempre es hacerlo cuanto antes posible. Nos hemos demorado demasiado. Hemos tardado 2 años en tener los primeros resultados, pero ahora creemos que estamos bien encarrilados. Estamos identificando concretamente esta población. Estamos ahora concretamente analizando, porque los pacientes no tienen todos el mismo grado de degeneración. Hay pacientes que están más afectados y otros menos. Y estamos analizando si hay correlación, no solo si en los pacientes faltan estas bacterias, sino los pacientes que están mejor las poseen y los que están peor tienen más déficit. Estamos correlacionando. Los estudios preliminares apuntan a esto. ¿De acuerdo? Y
Y nuestra intención es, si consideramos que esto es viable, pues se podría plantear algún estudio de posible suplementación. Pero todo esto, pues, decimos esto un poco pues, animando a que esto pues, puede tener un recorrido que puede ser interesante, pero estamos todavía en un estadio pues, inicial, ¿vale? Como decía, para acabar, esto no es la cura, esto no es, pero dicen todo agua hace, o mueve molino, y que todo agua hace mar, y que no. Entonces, esto es otra faceta que vemos que es una vía de acción y que puede ser un punto más de contribución para la ralentización de la patología y la mejora del estado del paciente. Es lo que quería contar. Aquí es la conclusión que tenemos hasta ahora. Los pacientes afectados de esta distrofia hemos visto que tienen la microbiota deficiente y que hay esa correlación, ¿vale? Pero hasta ahora es lo que tenemos. Muchas gracias. Hemos tratado cosas muy interesantes y avances, yo creo que muy importantes y que nos dan mucha esperanza. Ahora le damos la palabra al doctor de la Mora. Bueno, yo con vuestro permiso lo hago sentado porque yo no aguanto de pie tanto rato, así que gracias. Y además me vais a aguantar el mismo rollo de casi siempre.
recesiva para que se manifieste, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa importante. Las recesivas son más raras y necesitan las dos copias estropeadas para manifestarse, pero luego encontramos, como esto es lo que yo estudié, que había dominantes y lo que sea, pero nadie me dijo que había la vía intermedia, y curiosamente ahora en la clínica cada día me lo encuentro más, gente que solo tiene un gen recesivo que no debería manifestar nada de la enfermedad, y me encuentro con que parte de la enfermedad se manifiesta también en muchos portadores en teoría que no tenían que tener nada, pues lo tienen. ¿Por qué? Pues porque hay genes que son codominantes, no son tan dominantes, no tan fuertes, y entonces el otro gen pues manda algunas de sus manifestaciones. Otros porque manifiesto solo un cachito, ahí siempre te ponen el ejemplo con las flores, pues cuando mezclas una flor violeta con una blanca, pues a veces tenemos flores intermedias que tienen de color intermedio, o otras flores que tienen un pétalo de un color y otro pétalo del otro color. Entonces, alguna manifiesta un cachito y otros manifiestan otro. Luego hay lo que llamamos los portadores, eso, que a veces solo tienen esos recesivos, pero manifiestan un poquito de la enfermedad. Y luego hay otros genes que nos influyen, que también es lo que pensamos un poco en esta enfermedad. ¿Por qué unos manifiestan más que otros? Pues eso es lo que estamos investigando. Si es la microbiota, si hay otros genes, si hay los intrones, que son genes que todavía no, o trozos de ADN que todavía no sabemos muy bien para qué sirven, pero a veces influyen para que se manifieste más un gen que otro. Y luego hay, bueno, es el factor ambiental, por ejemplo, el tabaco, que siempre digo yo, lo primero que tiene que hacer una persona es dejar de fumar. Que algunos están con los filtros, con no sé qué, digo, no, deja de fumar. Lo primero, y porque si no dejas de fumar, lo demás, como digo, va siempre mucho por detrás, pero el ambiente hace mucho, digamos, entre un 30 y un 70% de las enfermedades, mucho es el ambiente. Entonces, hay que cuidarse. Bueno, y esto es lo que os he explicado ahora, Nicolás, de cómo pasamos del núcleo, de la información que está en el núcleo, a luego a manifestarse. Pues realmente es el milagro del ADN, es que está dentro del núcleo, es nuestra memoria, está almacenado ahí el libro, lo que vamos a escribir, y eso a través de unas fases, primero se pasa del ADN al ARN, es decir, que es otra copia, digamos, muy parecida, que solo cambia una base, pero esa copia permite, a través de unas transformaciones, que salga del núcleo, que llega a este organillo de acá, que es el ribosoma, y yo os lo he pintado un poco cómo es el ribosoma, y en el ribosoma se pasa a traducir, digamos, del ADN, o del ARN en este caso, se pasa a traducirlo a una proteína. Entonces, bueno, aquí os he puesto un poco los pasos, que parece que nos hemos copiado las diapositivas, que son todos los mismos. Entonces, del ADN pasamos a un ARN, y el ARN con esas letras, que cada grupo de 3 letras equivale, digamos, a un aminoácido, y el aminoácido es cada uno de los trocitos de los que está compuesto la proteína. Y curiosamente, cada aminoácido tiene sus características, siendo, digamos, unos positivos, unos son negativos, y cada uno va confiriendo, digamos, la forma de la proteína. Aquí está el ribosoma, donde entra por un lado el ARN, y de ese ARN va saliendo por otro lado, se va leyendo y se van juntando trocitos, digamos, a la proteína, digamos, va saliendo, digamos, por el otro lado la proteína hecha a base de aminoácidos, trocitos, digamos, de proteína. Entonces, con eso tendríamos la proteína. Y este es el código genético, mira, ya me he olvidado una letra, o el código de la vida. Cada 3 letras de estas, aquí vemos la equivalencia de cada 3 letras, por cierto, están repetidas, porque, digamos, 3 letras nos dan para 64 aminoácidos, no hay 64 aminoácidos, es decir, están un poco repetidas. Entonces, si tienes suerte, tienes una mutación y a veces cambia para decir el mismo aminoácido. Mira qué suerte, porque no ha cambiado nada. En cambio, otras mutaciones nos cambian una letra y cambiamos totalmente de aminoácido. Me sale otro aminoácido y creo, si cambio un aminoácido clave en la proteína, pues tengo otra forma de proteína, y otra forma de proteína significa otra función. Y puede ser beneficiosa, y entonces eso es lo que llamamos la evolución, que puede ser beneficiosa, o normalmente la evolución es una catástrofe. ¿De acuerdo? Y es lo que estamos hablando aquí, una catástrofe que se llama enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, esos discos que habíamos visto que están en la zona, digamos, del pico, digamos, de los conos y los bastones, son donde está el fotopigmento, es decir, el pigmento que nos permite ver. Luego el resto de la célula se dedica más o menos a alimentarse, muy limitada, por cierto, la alimentación de los fotorreceptores, porque está casi todo en estos discos dedicado a la visión. Ahí está, digamos, la visión, el segmento externo. Y entonces, ahí, en este otro lado, vemos que ahí están, bueno, más en chiquitito, no sé si los que puedan verlo, está, por ejemplo, la periferina, está el ROB y está el ABCA4, están ahí esas proteínas, ¿de acuerdo? Y esas son las que nos permiten recibir la luz en ese ciclo visual, nos permite recibir la luz y tener, digamos, eso, aquí ahora lo vemos más en grande, recibir un poco el ABCA4 de la periferina y el
dedos, los has tenido antes de que alguien los cortase. Si tienes ataxia también puedes tener el síndrome de Juve. Si tienes afectado el riñón, pues puede decir, hay enfermedades que no solo afectan a la retina, porque realmente los genes, la naturaleza es sabia y los utilizan muchas células del organismo, no son solo exclusivos de la retina, y hay gente que se les estropea el oído, otras cosas, otras enfermedades. Muchas veces es verdad que al final todas las enfermedades pasan a ser iguales, y por eso mucha gente ha estado 20 años diagnosticada de retinosis pigmentaria, que es la más grande, y el cajón desastre de todos al final es la retinosis, porque es el estadio final, a veces se parecen todas, ¿de acuerdo? Entonces, la retinosis pigmentaria lo que suele dar es unos síntomas que muchos para vosotros es evidente. Lo típico es una ceguera nocturna. Veo muy poco de noche, no quiero salir de noche. Muchos al principio dicen, no me gusta salir de noche. Entonces siempre digo, cuando no sabemos si alguien más en la familia lo tiene o no lo tiene, le digo, ¿hay alguien en la familia que no le guste salir de noche? Porque algunos dicen, no, es un soso, nunca sale por aquí de discoteca, ni de nada, ni de fiestas. Pues es un soso. Y otros dicen, es que tropiezo constantemente. Lo de tropezar constantemente no es que seas torpe, es que te falta el campo visual periférico, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas que vas conociendo con los años, porque la gente tiene estas muletillas para esconderse un poco. Luego la fotofobia, y esa luz me molesta muchísimo, no me pongas esa letra, eso que me deja ciego, y es otra cosa que he entendido, la geografía, que muchas veces requiere un flash muy potente, pues muchos de vosotros la odiáis y no queréis, entonces gracias a Dios ahora ya la hacemos mucho menos. Entonces, otra cosa que también hay que saber es que las enfermedades dominantes van muy despacio, o más despacio, y en cambio las recesivas, que no tienen ninguna copia del gen SAD, digamos, o buena, pues van mucho más rápido, o las ligadas al X también suelen ir más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, muchas también retinosis pigmentarias, y ya lo vemos que en las maculares es al revés, acaban afectando la mácula finalmente, ¿de acuerdo? Porque los genes esos son muy parecidos y están activos casi los mismos en una célula que en otra, pero unas utilizan más un gen y otras utilizan más otro. Y lo que vemos nosotros, mejor os lo pongo una foto, los que veáis, lo que vemos nosotros, que al principio, como siempre, es muy difícil verlo, porque mucha gente tarda años en diagnosticarse, es una retina de un color más grisáceo, claro, eso es un poco difícil de decirlo, lo de los colores es una cosa opinable, y luego empiezan a aparecer unas espículas, que las llamamos espículas óseas, porque son muy parecidas a las del hueso, pero así de color negro. Y luego ya finalmente es mucho más fácil diagnosticar, porque los vasos se van poniendo finos, el nervio cada vez más pálido, y luego, sobre todo, cuando ya aparece en el centro, pues empieza a ser evidente. Todo al principio es difícil de diagnosticar y al final, como todo, muy fácil. El primero que se ve enciende la bombilla, pues es más fácil. Y lo que se ve finalmente, si veis esta retina negra aquí en el centro, los que veamos, pues es la única sana de este paciente. Este tiene una enfermedad de Usher, que además oye muy mal, y tiene solo sano este trocito de aquí del centro. El resto está totalmente atrofiado, pigmentado y blanquecino. Y eso se traduce en un campo visual, como lo vemos aquí abajo, en un campo visual que solo conserva una zona de los 10-20 grados centrales. Entonces eso se va estrechando hasta lo que llamamos un embudo, en el que finalmente es todo negro el campo y solo hay una zona en el centro que ve. Entonces, hasta que sitúa ahí las cosas, pues no veo nada. Entonces, lo típico, me puede pillar un camión en la calle, pero igual te veo las letras. Eso, pues hay gente que no lo entiende, cómo puede ser así. Si ve perfecto, puede leer, pero claro, letra, no puedo leer una palabra entera. ¿Vale? Eso es importante conocer. Y en cambio, las enfermedades maculares, de la cual la más típica es la enfermedad Stargardt, que es el gen ABCA4, que aquí en Cantabria he encontrado también alguna familia con el LNVN4. Entonces, el Stargardt es una enfermedad de comienzo precoz porque es recesiva, pero es la más frecuente entre las recesivas, y por eso en la primera y segunda década suelen estar ya prácticamente ciegos o legalmente ciegos. Entonces, hay varios genes que te la producen, como casi todos, como hemos visto. Hay grupos de genes que te producen el mismo fenotipo. Entonces, al principio muchas veces no se ve nada, son un grupo que muchos han sido simuladores durante años o clasificados como simuladores, porque no tienes nada, no te veo nada, todas las pruebas son normales, pero claro, cuando ya finalmente sale algo, pues lo descubrimos y ya por fin respiran aliviados. Ya dejo de tener cuento, bueno, eso en general en la medicina es bastante frecuente. Entonces, aquí es al revés, la alteración es muy importante del campo visual central, y en cambio la agudeza visual, que es la típico central de aviso de colores, se afecta precozmente. Es una de las cosas donde nos sirve para detectar. Y esto es lo que veíamos nosotros. Al principio no se ve nada, salvo que tengas la suerte de estas manchitas blancas que salen alrededor, que les llamamos cola de pez, porque se parecen a las drusas pero alargadas, y una zona más estrecha y una más ancha. O sea que hay mucha imaginación en la descripción.
dicho desde hace años que tiene una degeneración macular asociada a la edad, que no, que era esta señora de aquí abajo. La madre tiene una atrofia central en todo el centro, que es lo que acaba la enfermedad, con un campo visual totalmente cerrado, pero claro, esto no es una degeneración macular. Es decir, al final todas las degeneraciones maculares son iguales, pero claro, no es la asociada a la edad, porque esta empezó mucho antes y ya, desde luego, por la edad se te atrofia totalmente. Y ahí, tirando del hilillo, encontramos esta que era la chica inicial, que tenía alrededor de 50 años, y encontrando tenía un sobrino que le veía a otro de mis compañeros que no tenía la más remota idea que tenía, porque tenía una degeneración macular, pero por supuesto no es asociada, porque cuando lo encontramos tenía 15 años, por fin sabemos lo que tiene gracias a tirar el árbol familiar. Por siempre lo digo yo, tenéis vuestro árbol familiar hecho y vuestro árbol con quién está enfermo y preguntando a todos, porque me he dado cuenta que muchos esconden su enfermedad, entonces es muy importante. Y otra de las cosas que decía, este cuadradito blanco con un punto en el centro es un portador. Este es portador porque este hombre encima fuma y no tiene nada, tiene una visión de 100 al 100% y solo tiene alguna manchita estas blancas muy periféricas, es decir, que este no se ha enterado de su vida, que tiene una enfermedad y gracias a esto podemos tirar del árbol. Pero claro, hay gente que teniendo el gen, igual la microbiota lo explica, pero otros factores, porque este incluso fumando no tiene nada, o de momento no tiene nada, igual algún día lo irá a tener, pero claro, este no quiere ni hacernos caso, ni participar, ni nada, porque yo no tengo nada. Es otra cosa muy típica en los portadores, la media es la misma. ¿Vale? Entonces, y esto ya es la periferia, esta es una foto de los más iniciales que tengo yo de la familia, pero ahora vamos a enseñar alguno más inicial, que lo que es una atrofia más o menos central. Yo digo que muchos no tenéis una areolar central típica, sino tenéis más bien una distrofia de conos y bastones, porque realmente se extiende mucho más lejos de lo típico de la areolar central. Bueno, hay casos mixtos y hay un poco de todo dentro de la familia, ¿de acuerdo? Esto digamos sería cuando empieza, que aquí ya tenéis una visión del 30, 40, 50% de visión, y luego ya tenemos un caso más avanzado, que esto es a los 70, 80 años, donde ya llega hasta las arcadas, entonces por eso os digo que llega mucho más lejos y la fobia ha desaparecido totalmente. Entonces este es un caso más avanzado. Y aquí la misma diapositiva tengo una hija y un padre, entonces el padre ya tiene una atrofia muy importante, incluso de la coreo capilar, que es como se había escrito inicialmente, casi no tiene coreo capilar. Aquí abajo vemos los grandes vasos justo pegados ya a la retina, es decir, la coreo capilar ha desaparecido, la atrofia ocupa prácticamente ya casi todo por lo posterior, y en cambio aquí la hija, que ya sabemos que también tiene el gen, que tiene solo un pequeño granulado con unas pequeñas grusas. Aquí, este es el granulito que vemos aquí, justo en la CT, en el viterio pigmentario, pues ahí hay unas pequeñas grusas, y bueno, todavía tiene una visión entre el 60 y 80% muy aceptable. Entonces, ¿qué pasa con el gen de la periferina? Bueno, porque es un monstruo de gen realmente, porque realmente cada mutación en cada sitio diferente da una enfermedad diferente. Hay enfermedades de retinosis pigmentaria, de distrofia macular, de conos y bastones, de areolar central, otras directamente que de ceguera vimos desde la más tierna infancia. Entonces, dependiendo de cada sitio donde haya cambiado y qué cambio es, porque aquí eso ya lo ha dicho Jesús, que tenemos alguien que tiene la mutación en el mismo sitio, en el 195, que anda por aquí, que por cierto en este estudio del que copié yo la foto del gen, todavía no es en el 195, es decir, que se van descubriendo todavía mutaciones, y la muestra en su época, hace 10 años, era muy desconocida en el mundo, solo había un estudio japonés y otro holandés nombrándola, pero vamos, era una cosa excepcional, eso es excepcional esta familia tan grande y tan grande. Y esta es la poliodiremia, que es otra manera un poco más heavy, porque esta está en el cromosoma X, y entonces en los varones se manifiesta, y se manifiesta de una manera muy agresiva, porque este estaba cuando lo encontré yo, clasificado de retinosis pigmentaria, y bueno, realmente, claro, es una afectación central mucho más precoz que la retinosis pigmentaria. Y en cambio aquí tenemos a la madre, que es portadora, que en teoría los portadores no tenían que tener nada, pero la madre tiene una atrofia total de la retina, gracias a Dios, no sé exactamente en el centro, pero tiene una zona donde está aquí la raya del corte, una zona no totalmente central, pero con una visión de 4 décimos y buscando. Es decir, que tiene un campo visual central muy reducido en este ojo, y en el otro está mucho mejor, pero para que veamos que los portadores, supuestamente teniendo otro gen, aunque bueno, el cromosoma X es un poco diferente, porque se anula, digamos, la mitad de los cromosomas X, es decir, deberías tener el 50% de la enfermedad, pero en este caso lo tiene mucho más agresivo. Es decir, que bueno, hay otras cosas que, como digo, que cuando te explica la facultad nadie te contó. Y bueno, y como había dicho Jesús, habla algo de Cantabria, ¿no? Que me hablas de lo general, pero bueno, las fotos son el 99% son vuestras, es decir, sois de los pacientes aquí. Entonces tenemos la frecuencia un poco de los genes. Cuando hemos estudiado, bueno, alrededor de unos 86 pacientes
importante que estéis asociados porque el resto del mundo no sabe nada de vosotros. Eso, hay un grupo japonés muy chiquitito y luego hay un grupo holandés, pero el resto del mundo de vuestra generación no sabe nada. Y si no llega a luchar aquí Jesús, nadie en el mundo se iba a investigar, porque os asociáis, os apuntáis aquí en Onero y alguien sabe que sois un mogollón, pues no saber ni que existéis. Es súper importante estar asociados. Entonces nosotros, ¿qué actitud seguimos? Entonces, cuando me llega alguien con una clínica compatible y que encima me dice que además tengo historia familiar, entonces hacemos un diagnóstico de presunción, es el diagnóstico de fenotipo, ¿en qué grupo más o menos estáis? Y si hay que haceros el estudio genético, que eso está mal acabado, por favor, hay que hacerlo, pues os lo pedimos. Si no sale, pues me toca reevaluar, que ya me ha pasado con alguno. Bueno, pues esto parecía que podía ser una enfermedad genética. Bueno, pues a veces me he encontrado que eran otras enfermedades que pueden dar cosas parecidas. Y hay otras que tenemos en duda, que están